La aldea estaba sumida en un silencio sombrío. Las casas, pequeñas y de madera oscura, parecían encogerse bajo el peso del miedo y los prejuicios. Entre ellas, en el centro del poblado, se encontraba Elena, una joven viuda de apenas 22 años, con su vientre abultado mostrando la vida que llevaba dentro. Sus ojos reflejaban una mezcla de dolor, impotencia y una determinación que pocos podrían imaginar. Los aldeanos, con rostros rígidos y miradas cargadas de juicio, rodeaban la plaza. Murmuraban entre ellos, señalando a Elena como si su desgracia fuera contagiosa. Nadie se ofrecía a ayudarla, todos la miraban como un recordatorio de la fragilidad y la desgracia. Fue entonces cuando el anciano del consejo, con voz temblorosa pero firme, pronunció la sentencia que sellaría su destino: no puede quedarse entre nosotros. Es un peligro y una vergüenza. Que abandone la aldea antes del amanecer. Elena sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero no sollozó. Con la dignidad como escudo, recogió lo poco que podía cargar y salió de la aldea. Cada paso que daba crujía sobre la nieve reciente, dejando huellas que pronto serían borradas por el viento frío de la montaña. Sin embargo, lo que Elena no sabía era que no estaba completamente sola. Desde las sombras del bosque cercano, alguien la observaba. Sus ojos eran rojos y penetrantes, y su silueta se movía con una elegancia que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Era el vampiro Alfa, el legendario guardián del bosque prohibido, conocido por su fuerza inigualable y su misterio impenetrable. Durante semanas había sentido un cambio en el aire, una aura de vulnerabilidad mezclada con un poder oculto que lo intrigaba. Mientras Elena avanzaba, agotada y temblando, el vampiro Alfa decidió seguirla, manteniéndose a la distancia justa para no asustarla, pero lo suficientemente cerca como para intervenir si algún peligro se presentaba. El bosque prohibido no era un lugar para humanos. Sus árboles eran altos y retorcidos, y la oscuridad parecía viva, susurrando secretos antiguos a quienes se atrevían a adentrarse en él. Elena, ajena a su observador silencioso, buscaba un refugio donde pasar la noche. Encontró una cueva oculta tras un espeso matorral y, con esfuerzo, logró hacer un pequeño fuego. Mientras el humo ascendía hacia el cielo estrellado, sintió un escalofrío recorrer su espalda. No sabía si era el frío o la sensación de que alguien la estaba vigilando. El vampiro Alfa, desde la penumbra, decidió acercarse. Su paso era silencioso, casi etéreo, y pronto estuvo frente a ella. Elena lo miró, sorprendida y aterrorizada. Nunca había visto a alguien así. Su piel era pálida como la luna, su mirada intensa y penetrante, y de su porte emanaba una autoridad que la hizo retroceder instintivamente. «No te haré daño», dijo con una voz profunda que resonó en la cueva. «Te he seguido porque sé que no estás segura en este mundo». Elena, desconfiada, sostuvo su vientre con ambas manos y retrocedió un poco más. «¿Quién? ¿Qué eres tú?», preguntó con voz temblorosa. «Soy aquel que habita el bosque prohibido», respondió él. «Algunos me llaman vampiro Alfa, pero puedes llamarme protector si decides confiar. Nadie debería obligarte a caminar sola hacia el peligro». Las palabras, aunque extrañas, llevaron consuelo a Elena. Por primera vez desde que fue expulsada, no sintió miedo absoluto, sintió una chispa de esperanza. Sin embargo, sabía que aceptar su compañía también significaba arriesgarse a depender de alguien que no comprendía del todo. «¿Por qué me ayudarías?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «Porque lo que llevas dentro no es solo vida, es una fuerza que merece protección», dijo el vampiro Alfa, mientras sus ojos brillaban con un destello que parecía conocer secretos antiguos. «Y porque nadie debería enfrentar el mundo desarmada». Elena dudó, pero al mirar la firmeza en sus ojos, comprendió que no tenía otra opción. Así, caminó junto al vampiro Alfa hacia el corazón del bosque prohibido, un lugar lleno de peligros, pero también de maravillas que ningún humano ordinario podría imaginar. Durante días, el bosque los envolvió en su misterio. Criaturas nocturnas los observaban desde la distancia, y árboles gigantes se inclinaban como si los reconocieran. Elena aprendió a moverse en silencio, a escuchar los susurros del viento y a percibir la magia latente que impregnaba cada rincón. El vampiro Alfa, paciente y enigmático, la guiaba y protegía, enseñándole a no temer lo desconocido, sino a comprenderlo. Mientras tanto, los aldeanos empezaron a murmurar sobre la joven desaparecida. Algunos afirmaban que había sido tragada por el bosque, otros decían haber visto sombras extrañas acompañándola. Nadie se atrevió a buscarla, el miedo a lo desconocido era demasiado fuerte. Pero Elena ya no era la misma. Su miedo se transformaba lentamente en fuerza, y su determinación de sobrevivir y proteger a su hijo aún por nacer crecía con cada amanecer. Una noche, mientras descansaban en un claro iluminado por la luna,
el vampiro alfa se acercó más a Elena. Sus manos rozaron las de ella accidentalmente, y un calor extraño recorrió su cuerpo. Ella apartó la mirada, sonrojada, consciente de la intensidad de la situación. Él, sin embargo, simplemente observó, como si entendiera sus emociones sin necesidad de palabras. «Hay algo que debes saber», dijo con voz grave. «Este bosque no solo guarda secretos antiguos, sino que también protege a los que son dignos. Si permaneces aquí, aprenderás a protegerte y a tu hijo de cualquier amenaza. Pero no todos los caminos serán fáciles, y no todos los enemigos son visibles». Elena asintió, comprendiendo que su viaje apenas comenzaba. A pesar del miedo y la incertidumbre, sentía que había encontrado un aliado en el vampiro alfa, alguien que podía enseñarle no solo a sobrevivir, sino a reclamar su fuerza interior. En los días siguientes, enfrentaron desafíos que pusieron a prueba su resistencia: bestias salvajes, espíritus antiguos, y la constante amenaza de aldeanos curiosos que osaban acercarse al bosque prohibido. Pero cada obstáculo los acercaba más, y poco a poco Elena comprendió que el vínculo que se formaba entre ellos era más profundo que la simple protección. Había un respeto, una atracción y un reconocimiento mutuo de poder y vulnerabilidad. Elena comenzó a adaptarse al bosque prohibido, descubriendo que cada árbol, cada sombra, incluso cada susurro del viento, tenía un propósito. Aprendió a escuchar los latidos del bosque y a interpretar señales que para cualquier humano serían imperceptibles. Cada noche, mientras el frío calaba hasta los huesos, el vampiro alfa permanecía cerca, vigilante, como un guardián silencioso, siempre listo para intervenir ante cualquier amenaza. El vínculo entre ellos se volvió más complejo con cada día. No era solo supervivencia lo que los unía, sino una conexión que trascendía lo físico. Elena comenzó a percibir la inmensidad de la fuerza que emanaba de él, y él, por primera vez en siglos, sentía algo que su inmortalidad había negado: vulnerabilidad frente a alguien que no era de su especie, alguien capaz de desafiarlo emocionalmente. Un amanecer, mientras la bruma se levantaba sobre los árboles, Elena escuchó un sonido extraño entre la maleza. Sus ojos, entrenados por días de vigilancia constante, captaron una figura encapuchada moviéndose con sigilo. Antes de que pudiera reaccionar, una lanza surgió de la oscuridad, y Elena apenas tuvo tiempo de esquivar. El vampiro alfa emergió de entre las sombras, sus colmillos brillando bajo la luz del sol, y atacó con una velocidad sobrenatural, derribando al intruso antes de que pudiera hacer daño. «¿Quién eres?», preguntó Elena, respirando con dificultad. El intruso, tendido en el suelo, levantó la cabeza y mostró unos ojos que reflejaban odio y resentimiento. «No es tu lugar aquí», dijo con voz temblorosa pero firme. «Tu hijo no debería nacer». Elena se estremeció. Comprendió que la aldea no los había olvidado, que alguien había decidido perseguirla incluso más allá del límite de la civilización humana. El vampiro alfa la observó con un brillo intenso en los ojos. Este era el momento en que Elena debía enfrentarse no solo al peligro externo, sino a la fuerza que crecía dentro de ella. «No permitiré que le hagan daño», dijo él, sujetando su rostro entre sus manos. «Ni a ti ni a nuestro hijo». Las semanas siguientes se volvieron un entrenamiento constante. Elena desarrolló habilidades que jamás imaginó tener. Podía moverse con sigilo, reconocer rastros de criaturas peligrosas y sentir la presencia de seres que el ojo humano no podía ver. Cada desafío la hacía más fuerte, pero también más consciente de que el bosque no solo era un refugio, era un lugar de pruebas, de transformación y de revelaciones que cambiarían su vida para siempre. Durante una noche sin luna, mientras descansaban junto a un río cuya agua brillaba con un tono azul fantasmal, el vampiro alfa se sentó junto a Elena. Sus manos se rozaron accidentalmente, y esta vez, ninguno de los dos apartó la mirada. El aire estaba cargado de electricidad, de algo que ambos sentían pero no se atrevían a nombrar. «Elena», susurró él. «Hay un vínculo que no entiendo completamente, pero sé que es poderoso. No solo es tu hijo, es algo más. Es un puente entre tu mundo y el mío». Elena tragó saliva, consciente de que cada palabra del vampiro alfa era más que un consuelo, era una advertencia y una promesa. «Lo sé», dijo finalmente. «Siento lo mismo. Y aunque no entiendo todo, confío en ti». Pero la paz fue efímera. Una noche, mientras Elena dormía, un grupo de aldeanos armados con antorchas irrumpió en el bosque. Creían que podían recuperar a la joven viuda y castigar al monstruo que la protegía. La batalla que siguió fue brutal. Ramas se quebraban, gritos se mezclaban con el rugido de bestias invisibles y la furia del vampiro alfa era implacable. Nadie sobrevivió para contar la historia completa. Los aldeanos fueron expulsados o desaparecieron entre la oscuridad del bosque, recordando para siempre que allí no se jugaba con la vida de nadie. Elena, temblando pero firme, comprendió que el peligro real no era la soledad ni el rechazo de los aldeanos,
sino la incapacidad de reconocer la fuerza que llevaba dentro. Con la ayuda del vampiro alfa, comenzó a aceptar su destino y a abrazar la protección y el amor que él le ofrecía. El embarazo avanzaba y con él, el despertar de un poder latente dentro de Elena. Su intuición se volvió casi profética, podía sentir la cercanía de criaturas peligrosas y percibir emociones que antes le eran invisibles. Incluso el vampiro alfa, con toda su experiencia y siglos de existencia, se sorprendía de la rapidez con la que Elena aprendía a usar su instinto como arma y escudo. Durante un amanecer nublado, mientras caminaban por un sendero iluminado por la luz de la aurora, el vampiro alfa habló. «Hay algo que debo mostrarte», dijo. «Un lugar en el corazón del bosque donde el tiempo y la realidad se entrelazan. Allí aprenderás todo lo que necesitas para protegerte y proteger a nuestro hijo». Elena asintió. No había temor en su voz, solo determinación. Sabía que la vida que llevaba dentro no era solo una responsabilidad, era una promesa de futuro, de esperanza y de un poder que aún estaba por descubrir. El viaje hacia el corazón del bosque fue arduo. Encontraron ríos de lava congelada, criaturas con ojos de fuego que parecían observar su alma y árboles que susurraban secretos milenarios. Cada obstáculo no solo ponía a prueba su fuerza física, sino también la confianza que empezaba a florecer entre ellos. Cada gesto del vampiro alfa, cada protección silenciosa, le recordaba a Elena que no estaba sola y que, aunque el mundo la había rechazado, había encontrado un compañero dispuesto a enfrentar cualquier peligro junto a ella. Mientras avanzaban, Elena sintió un cambio profundo dentro de sí misma. No era solo miedo lo que sentía al enfrentarse al mundo, era poder, control y la certeza de que nada podría arrebatarle lo que más amaba. Y aunque el bosque estaba lleno de secretos y misterios, sabía que juntos, ella y el vampiro alfa, podrían superar cualquier amenaza, incluso aquella que venía de su propia aldea. Elena y el vampiro alfa finalmente llegaron al corazón del bosque prohibido, un lugar envuelto en niebla luminosa y árboles centenarios que parecían tocar el cielo. Allí, el aire vibraba con energía, y el suelo estaba cubierto de un musgo que emitía un leve resplandor. Era un santuario olvidado por el tiempo, un lugar donde los secretos del bosque se revelaban solo a quienes eran dignos. Este lugar, dijo el vampiro alfa, es donde aprenderás a dominar lo que llevas dentro. No es solo tu hijo, Elena. Es algo más grande, una fuerza que puede cambiar la realidad, pero también destruirla si no se comprende. Elena se arrodilló, sintiendo como su corazón se aceleraba y como la energía del lugar parecía fluir a través de su cuerpo. Con cada respiración, su vínculo con el bosque y con el vampiro alfa se fortalecía. Sentía que podía percibir las emociones del mundo que la rodeaba, desde la furia de una bestia escondida hasta la tristeza de un espíritu ancestral. Durante semanas, el vampiro alfa la entrenó. Le enseñó a controlar la energía que crecía dentro de ella, a canalizarla para protegerse y para anticipar los peligros. Al principio, Elena se sentía torpe e insegura, pero con cada intento, su confianza crecía. La vulnerabilidad que sentía al ser perseguida por su propia aldea se transformaba lentamente en poder, y el miedo que la había acompañado durante días se convertía en determinación. Mientras entrenaban, su relación también cambiaba. Sus miradas se cruzaban con intensidad, y los silencios estaban cargados de emociones que ninguno de los dos podía expresar con palabras. Una noche, bajo la luz de la luna reflejada en un lago cristalino, el vampiro alfa se acercó a Elena. «Elena», susurró, acercando su rostro al de ella. «No solo quiero protegerte. No solo quiero proteger a nuestro hijo. Quiero estar contigo. Por siempre». Elena sintió un temblor recorrer su cuerpo. Su corazón latía con fuerza, mezclando miedo, deseo y esperanza. Sabía que entregarse a él era un riesgo, pero también una elección que podía cambiar su destino. Lentamente, aceptó la cercanía, permitiendo que sus manos se entrelazaran y que sus almas se reconocieran en un silencio absoluto. Fue un momento de conexión pura, donde el mundo exterior desapareció y solo existían ellos dos. Pero la calma nunca dura mucho en el bosque prohibido. Una tarde, mientras recolectaban hierbas curativas cerca de un arroyo, escucharon un aullido que hacía temblar los árboles. Criaturas conocidas solo por leyendas emergieron de la niebla, sombras con ojos rojos y garras afiladas, enviadas por aquellos que querían impedir que Elena y su hijo sobrevivieran. El vampiro alfa se colocó frente a ella, su postura protectora y su mirada intensa anunciaban que estaba dispuesto a enfrentar cualquier amenaza. Elena, aunque asustada, no retrocedió. Recordó las enseñanzas de semanas anteriores y canalizó su energía interior, creando un escudo que repelía a las sombras. Juntos, formaron un vínculo impenetrable. La fuerza del vampiro alfa combinada con la de Elena era un muro que ningún enemigo podía atravesar. Tras la batalla, exhaustos pero victoriosos, Elena comprendió que estaba lista para lo que viniera. Su hijo estaba por nacer,
y ella ya no era la joven asustada que había sido expulsada de la aldea. Era una madre poderosa, capaz de enfrentar cualquier peligro, y una mujer que había encontrado amor y protección en el ser más inesperado. Durante las noches siguientes, mientras el embarazo avanzaba, su relación con el vampiro Alfa se profundizaba. Se cuidaban, se protegían y compartían momentos de intimidad que los unían de manera inquebrantable. Cada roce, cada susurro, cada mirada cargada de significado reforzaba el vínculo que crecía entre ellos. Finalmente, llegó el día. Elena sintió las primeras contracciones mientras el bosque parecía vibrar a su alrededor. El vampiro Alfa, a su lado, emanaba una calma que contrastaba con la intensidad del momento. Con su guía, Elena enfrentó el dolor y la incertidumbre, canalizando toda su energía hacia el nacimiento de su hijo. Cuando finalmente sostuvo a su hijo en brazos, sintió una mezcla de amor, poder y alivio indescriptible. El pequeño emitió un llanto que resonó por todo el bosque, un sonido puro que parecía bendecir la tierra a su alrededor. El vampiro Alfa la observaba con orgullo y ternura, consciente de que juntos habían superado cada obstáculo y que su familia estaba completa. El bosque prohibido, antes un lugar de misterio y peligro, ahora era un refugio sagrado. Elena entendió que la vida no siempre es justa, pero que la fuerza, el amor y la confianza pueden transformar incluso las circunstancias más oscuras en esperanza y poder. Desde ese día, madre, hijo y vampiro Alfa vivieron en armonía, protegidos por la magia del bosque y su vínculo inquebrantable. Elena ya no era la joven viuda expulsada, era una mujer poderosa, una madre imparable y una aliada del vampiro Alfa, capaz de enfrentar cualquier sombra que se atreviera a amenazar su mundo. Y mientras la luna iluminaba el cielo sobre los árboles milenarios, se podía sentir la promesa de que nada, ni siquiera el odio del mundo exterior, podría romper el vínculo que habían forjado en la adversidad. Los días posteriores al nacimiento fueron una mezcla de tranquilidad y alerta constante. Aunque su hijo dormía plácidamente en los brazos de Elena, el bosque seguía susurrando secretos y advertencias. Cada sombra parecía observarlos, cada ráfaga de viento traía consigo ecos de advertencias antiguas. Pero esta vez, Elena no estaba sola ni indefensa, su vínculo con el vampiro Alfa se había convertido en un escudo invisible. El vampiro Alfa pasaba las noches patrullando los límites del bosque, vigilando cualquier señal de intrusión. Su mirada roja se movía como un rayo, penetrando la oscuridad, y su cuerpo se desplazaba con la velocidad y gracia de un depredador ancestral. Elena lo observaba mientras descansaba junto a su hijo, sintiendo una mezcla de admiración y ternura que la llenaba de fuerza. Por primera vez, entendía que el miedo podía transformarse en poder cuando se estaba dispuesto a enfrentar la realidad sin renunciar al corazón. Una tarde, mientras caminaban cerca de un río cuyas aguas reflejaban un azul intenso, Elena sintió un estremecimiento extraño. Algo, o alguien, estaba cerca. Antes de que pudiera reaccionar, una figura emergió entre los árboles, un mensajero del consejo de la aldea, envuelto en capas y con ojos llenos de odio. «Devuélvanos a la niña», gritó con voz temblorosa. La aldea exige su retorno. Elena, sintiendo la energía protectora de su hijo y del bosque, se adelantó. «No volveré. Este lugar, este bosque, es mi hogar ahora. No permitiré que me arrastren de vuelta a su miedo y sus prejuicios». El mensajero dio un paso adelante, pero el vampiro Alfa apareció detrás de Elena con un rugido que hizo temblar la tierra. Su presencia era imponente, su fuerza inigualable. «Si tocas a esta mujer o a su hijo, no sobrevivirás», advirtió, sus colmillos brillando bajo la luz filtrada por los árboles. El mensajero retrocedió, aterrorizado, comprendiendo que no podía enfrentarlos. Pero antes de huir, lanzó una advertencia: «Esto no termina aquí, la aldea no olvidará, y vendrán por ti». Elena y el vampiro Alfa sabían que el peligro no había desaparecido, solo había sido retrasado. Pero no había miedo, solo determinación. Ahora, no solo debían protegerse, sino prepararse para lo que vendría. Durante las semanas siguientes, el bosque les ofreció enseñanzas y pruebas. Criaturas antiguas que nunca habían visto los observaban desde las sombras, evaluando su fuerza y su vínculo. Elena aprendió a anticipar movimientos, a sentir la intención detrás de cada mirada, a canalizar la energía de su hijo para crear un aura de protección. Cada día se volvía más fuerte, más consciente de su poder, y cada noche el vampiro Alfa la miraba con orgullo y admiración, consciente de que su alianza ya no era solo protección mutua, sino algo más profundo, algo que había nacido del respeto y la intimidad compartida. Una noche de tormenta, mientras la lluvia golpeaba el suelo y los truenos retumbaban como tambores antiguos, Elena sostuvo a su hijo cerca y miró al vampiro Alfa. «Siento que esto es solo el comienzo», dijo con voz firme. «El mundo afuera del bosque no nos permitirá vivir en paz por mucho tiempo». Él la tomó de la mano,
sus ojos reflejando la luz de los relámpagos. Lo sé, dijo. Pero juntos, tú y yo, seremos imbatibles. Nada podrá separarnos si permanecemos unidos. Y así, entre la lluvia y los susurros del bosque, nació una promesa silenciosa: no importarían los enemigos, ni las sombras ni los prejuicios del mundo exterior. Elena, su hijo y el vampiro Alfa formarían un vínculo inquebrantable, capaz de enfrentar cualquier amenaza y desafiar cualquier destino impuesto por otros. El bosque prohibido, antes temido y oscuro, se convirtió en un hogar lleno de vida, de magia y de amor. Elena ya no era la joven viuda expulsada, ni tampoco una víctima. Era una madre poderosa, una mujer que había encontrado fuerza en la adversidad, y un alma capaz de amar sin reservas a quien la protegía y respetaba su libertad. Mientras la luna iluminaba los árboles milenarios, se podía percibir un susurro antiguo, como si el bosque mismo reconociera la llegada de un nuevo equilibrio. Algo había cambiado la naturaleza misma, una alianza entre lo humano y lo sobrenatural, una promesa de que el amor y la fuerza podían superar cualquier obstáculo, y que incluso la más profunda oscuridad podía transformarse en luz. Con el paso de los meses, Elena se volvió cada vez más consciente de la fuerza que llevaba dentro. Ya no era solo la joven viuda vulnerable, se había convertido en una mujer capaz de enfrentar cualquier amenaza, y su vínculo con el vampiro Alfa era más profundo que cualquier vínculo conocido entre humanos y criaturas sobrenaturales. Su hijo crecía sano y fuerte, irradiando una energía propia que incluso las criaturas del bosque respetaban. Pero la tranquilidad estaba destinada a ser probada. Una noche, bajo la luz de una luna rojiza, un grupo de cazadores y aldeanos armados irrumpió en el bosque. Esta vez no eran simples mensajeros, eran guerreros preparados para acabar con todo lo que consideraban monstruoso. Los árboles temblaban bajo el peso de su avance, y el aire estaba cargado de tensión y miedo. Elena miró al vampiro Alfa y sostuvo a su hijo cerca de su pecho. No podemos retroceder, dijo con determinación. Todo lo que hemos construido, toda nuestra familia, está en juego. El vampiro Alfa asintió, y juntos comenzaron la defensa del bosque. Con un rugido que hizo eco entre los árboles, el Alfa lideró la carga, mientras Elena utilizaba todo lo que había aprendido, su energía, su intuición y la fuerza que emanaba de su hijo para crear barreras y confundir a los invasores. Cada movimiento estaba lleno de precisión, cada ataque combinado con el Alfa era un ballet de poder y estrategia sobrenatural. Las criaturas del bosque, antiguas y misteriosas, se unieron a su lado, entendiendo que Elena y su hijo representaban un equilibrio nuevo, algo que debía ser protegido. La batalla fue feroz, ramas se rompían, sombras danzaban entre los árboles y gritos llenaban el aire. Pero Elena, con el corazón latiendo fuerte y el vampiro Alfa a su lado, no cedió ni un instante. Cuando la última figura enemiga fue expulsada o desapareció entre la niebla, Elena respiró profundamente, sintiendo la paz volver lentamente. Su hijo dormía plácidamente, ajeno al caos que había rodeado su nacimiento. El vampiro Alfa la abrazó, con una mezcla de ternura y orgullo que hacía que todo el peligro y la tensión parecieran insignificantes frente a lo que habían logrado juntos. «Lo logramos», susurró él. «Nadie podrá destruir lo que hemos construido». Elena sonrió, con lágrimas de alivio y felicidad en los ojos. «Lo sé. Y ahora sé que no hay nada que no podamos enfrentar juntos». Los días posteriores fueron de reconstrucción y fortalecimiento. Elena enseñaba a su hijo a conectarse con la energía del bosque, mientras el vampiro Alfa exploraba los límites de su territorio, asegurándose de que ningún enemigo regresara. Cada día, su vínculo se hacía más fuerte, y cada noche, al mirar la luna reflejada en los ríos y lagos del bosque, Elena sentía que su hogar finalmente estaba completo. El bosque prohibido, antes un lugar de misterio y peligro, se convirtió en un refugio sagrado. Allí, madre, hijo y vampiro Alfa vivían en armonía, protegidos por la magia del bosque y por el amor inquebrantable que los unía. Elena entendió que la vida no siempre es justa, pero que la fuerza, el amor y la confianza pueden transformar incluso las circunstancias más oscuras en esperanza y poder. Con el tiempo, la historia de la viuda, su hijo y el vampiro Alfa se convirtió en leyenda. Los aldeanos comenzaron a respetar los límites del bosque, y aunque algunos todavía murmuraban sobre monstruos y brujerías, nadie osó perturbar la paz que Elena había creado. El vampiro Alfa, que durante siglos había sido solitario, encontró finalmente un propósito y un hogar. Elena, que había sido desterrada y despreciada, se convirtió en una mujer poderosa y respetada, madre de un hijo destinado a ser un puente entre dos mundos. Y juntos, bajo la protección de los árboles milenarios y la luz de la luna, sellaron un pacto silencioso: nada ni nadie podría separar la familia que habían construido con amor, fuerza y valentía. Mientras la noche caía sobre el bosque prohibido y el viento susurraba entre las hojas, Elena miró a su hijo dormir en los brazos del vampiro Alfa y comprendió algo profundo:
incluso los tiempos más oscuros, la esperanza puede florecer. Y cuando se combina con la fuerza y la determinación, puede transformar la vida de manera irrevocable. Y así, la joven viuda expulsada, el vampiro Alfa y su hijo vivieron, no solo sobrevivieron, sino que prosperaron, recordando cada día que el amor verdadero y la fuerza interior siempre prevalecen, incluso frente a la más profunda adversidad. La joven viuda Elena, embarazada y sola, fue expulsada de su aldea por los aldeanos que la consideraban una vergüenza. Con lágrimas y miedo, caminó por la nieve hasta adentrarse en el bosque prohibido, sin saber que alguien la observaba desde la penumbra. Unos ojos rojos brillaban entre los árboles. El vampiro Alfa la seguía silenciosamente, evaluando cada movimiento, fascinado por la vida que llevaba dentro y por la fuerza que aún no conocía. El vampiro Alfa se acercó con cuidado y le ofreció protección, explicándole que nadie debería enfrentar el mundo desarmada. Elena, desconfiada, sostuvo su vientre y dudó. Sin embargo, comprendió que no tenía otra opción. Caminó junto a él hacia el corazón del bosque, un lugar lleno de peligros y maravillas que ningún humano ordinario podría imaginar. Allí aprendió a escuchar los susurros del viento, a interpretar señales invisibles y a moverse con sigilo entre la maleza, mientras el vampiro Alfa permanecía a su lado, vigilante y silencioso, listo para intervenir ante cualquier amenaza. Los días se convirtieron en semanas, y el vínculo entre Elena y el vampiro Alfa creció más allá de la simple protección. Sus miradas se cruzaban con intensidad, los silencios entre ellos estaban cargados de emociones que ninguno se atrevía a nombrar. Elena comenzó a sentir la fuerza que emanaba del bosque y del Alfa, y él, por primera vez en siglos, experimentaba vulnerabilidad frente a alguien capaz de desafiarlo emocionalmente. Mientras entrenaban y aprendían a comprender la energía que crecía dentro de Elena, el bosque mismo parecía aceptar su presencia, susurrando secretos milenarios que solo ellos podían percibir. Un día, entre la niebla del amanecer, un intruso apareció, un mensajero de la aldea que, con odio y miedo en los ojos, anunció que Elena y su hijo debían ser entregados. Antes de que pudiera actuar, el vampiro Alfa emergió de entre los árboles con un rugido que hizo temblar la tierra, protegiendo a Elena y dejando claro que cualquier intento de acercarse sería en vano. Elena, sintiendo la fuerza que emanaba de su hijo por nacer, se adelantó y declaró que no volvería a la aldea. Su voz, firme y decidida, reflejaba la transformación que estaba ocurriendo en su interior. El mensajero huyó, dejando atrás una advertencia ominosa: la aldea no había olvidado, y más enemigos vendrían. Elena continuó entrenándose bajo la guía del vampiro Alfa, aprendiendo a canalizar su energía para protegerse a sí misma y a su hijo. Cada desafío la hacía más fuerte, y cada noche el Alfa la observaba con orgullo, consciente de que su alianza ya no era solo protección, sino algo más profundo. Sus manos se rozaban accidentalmente en momentos de intimidad silenciosa, y sus corazones comenzaron a reconocer la fuerza del amor que crecía entre ellos. Llegó el día del nacimiento. Elena sintió las primeras contracciones mientras el bosque parecía vibrar a su alrededor. El vampiro Alfa permaneció a su lado, emanando calma y seguridad. Con su guía, Elena enfrentó el dolor y la incertidumbre, canalizando toda su energía hacia el nacimiento de su hijo. Cuando finalmente lo sostuvo en brazos, sintió una mezcla de amor, poder y alivio. El llanto del pequeño resonó en todo el bosque, y la energía de vida que emanaba parecía bendecir la tierra a su alrededor. La paz, sin embargo, fue puesta a prueba nuevamente. Un grupo de aldeanos armados irrumpió en el bosque, decidido a recuperar a Elena y castigar lo que consideraban monstruoso. La batalla fue feroz. Ramas se quebraban, sombras se movían entre los árboles y gritos se mezclaban con rugidos de criaturas invisibles. Elena y el vampiro Alfa lucharon codo a codo, combinando fuerza y estrategia, y las criaturas del bosque se unieron a su lado, reconociendo la fuerza de la familia recién formada. Cada movimiento de Elena era preciso, cada acción del vampiro Alfa era implacable. La joven viuda, madre y guerrera, comprendió que había encontrado su verdadero poder y propósito. Cuando la última amenaza fue expulsada, Elena sostuvo a su hijo cerca, y el vampiro Alfa la abrazó con ternura y orgullo. La paz regresó lentamente, y el bosque se convirtió en un refugio sagrado. Elena ya no era la joven viuda despreciada, era una mujer poderosa, capaz de enfrentar cualquier peligro y de proteger a su familia. Su vínculo con el vampiro Alfa y su hijo era inquebrantable, forjado en la adversidad y consolidado por el amor y la fuerza compartida. Los días se llenaron de aprendizajes, de exploración del bosque y de momentos de intimidad y cuidado. Elena enseñaba a su hijo a conectarse con la energía de la naturaleza, mientras el vampiro Alfa aseguraba que ningún enemigo regresara. Cada día su familia crecía en fuerza y confianza. Incluso los árboles, los ríos y la fauna del bosque parecían reconocer la presencia de esta nueva alianza, susurrando antiguos secretos y bendiciendo la unión que se había formado.
Con el tiempo, la historia de Elena, su hijo y el vampiro Alfa se convirtió en leyenda. Los aldeanos respetaban los límites del bosque, y aunque algunos todavía murmuraban sobre criaturas sobrenaturales, nadie osó perturbar la paz que habían construido. Elena comprendió que la vida no siempre es justa, pero que la fuerza, el amor y la confianza podían transformar la oscuridad en esperanza. Juntos, madre, hijo y vampiro Alfa vivían, no solo sobrevivían, sino que prosperaban, recordando cada día que el amor verdadero y la fuerza interior siempre prevalecen, incluso frente a los mayores desafíos. Mientras la luna iluminaba los árboles milenarios, un susurro antiguo recorrió el bosque, como un reconocimiento de su alianza y de la fuerza que ahora emanaba de la joven mujer, su hijo y el guardián eterno. Nada ni nadie podría separarlos, y aunque el mundo exterior permanecía incierto, su familia había encontrado finalmente su lugar, su poder y su hogar. Elena comenzó a percibir que su conexión con el bosque era más profunda de lo que imaginaba. Cada criatura, cada árbol y cada río parecía reconocer su energía y la de su hijo. Aprendió a escuchar los susurros de la naturaleza, interpretando advertencias y mensajes ocultos. El vampiro Alfa la guiaba, enseñándole no solo a sobrevivir, sino a dominar la energía que nacía dentro de ella. Cada día que pasaba, Elena se volvía más fuerte, más consciente de su poder y de su capacidad para proteger a quienes amaba. Una tarde, mientras exploraban un claro cubierto de flores luminiscentes, un grupo de sombras surgió de la niebla. No eran simples enemigos humanos, eran criaturas sobrenaturales que se alimentaban de miedo y desesperación, enviadas por fuerzas que querían eliminar cualquier atisbo de vida que pudiera desafiar el equilibrio del bosque. Elena sintió el terror acercarse, pero en lugar de huir, se concentró. Sintió la energía de su hijo y la suya propia fusionarse, creando un escudo que repelía las sombras y debilitaba sus ataques. El vampiro Alfa atacaba con precisión, sus movimientos casi invisibles, cada golpe sincronizado con la magia de Elena. Juntos, eran imbatibles. Después de la batalla, Elena comprendió que su hijo no era solo un niño, era un símbolo de poder y equilibrio entre dos mundos. Cada mirada que le daba, cada gesto de ternura hacia él, fortalecía la magia que los rodeaba. El vampiro Alfa la observaba con orgullo, pero también con un sentimiento nuevo, un afecto que no había sentido en siglos, un amor que desafiaba la soledad de su existencia inmortal. Los días siguientes se volvieron intensos. Elena entrenaba con el vampiro Alfa, aprendiendo a canalizar la energía del bosque y la suya propia para crear barreras, proyectar luz protectora y anticipar movimientos enemigos. Mientras tanto, su relación se profundizaba. Sus roces accidentales, las noches compartidas bajo el cielo estrellado y las palabras susurradas a la luz de la luna consolidaban un vínculo más fuerte que cualquier peligro. No era solo amor, era respeto, confianza y un entendimiento que trascendía las palabras. Una noche, mientras el viento azotaba los árboles y la lluvia golpeaba el suelo con fuerza, Elena sintió un cambio en la energía del bosque. Algo se acercaba, diferente de cualquier enemigo que hubieran enfrentado antes. De entre la niebla surgió un ser majestuoso, de piel oscura y ojos que brillaban como carbones encendidos. Su presencia imponía respeto y temor. Era un guardián antiguo del bosque, uno que solo aparecía ante aquellos que habían demostrado fuerza, valentía y pureza de corazón. El guardián observó a Elena y al vampiro Alfa durante un largo instante. El equilibrio ha sido roto, dijo con voz profunda y resonante. La vida que llevas dentro, joven madre, y la fuerza que emana de este bosque deben ser protegidas. Pero nuevas pruebas vendrán, y deberán enfrentarlas juntos, con valor y sabiduría. Elena asintió, comprendiendo que su viaje apenas comenzaba. Su hijo lloró, y la energía que emanaba de él iluminó el claro, como una señal de que la familia estaba destinada a algo más grande. El vampiro Alfa la tomó de la mano, y ambos sintieron una conexión que trascendía el tiempo y la especie. Con el paso de los días, nuevas amenazas surgieron, criaturas que podían mimetizarse con la oscuridad, espectros enviados por la aldea y fuerzas que deseaban perturbar el orden del bosque. Cada desafío reforzaba la unión entre Elena y el vampiro Alfa. Su hijo, aún pequeño, parecía absorber la energía del bosque, irradiando luz que debilitaba a los enemigos y protegía su hogar. En los momentos de calma, compartían gestos de ternura. Elena miraba al vampiro Alfa y comprendía que el amor que sentía no era solo pasión, era la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier destino. Él la observaba y sonreía con una intensidad que solo alguien que ha vivido siglos en soledad puede mostrar, encontrando finalmente una razón para confiar, para amar y para proteger sin reservas. Una noche de luna llena, mientras la familia descansaba junto a un río cuyas aguas brillaban como cristal líquido, un nuevo peligro se acercó. Una figura encapuchada emergió entre los árboles, portando una lanza y un antiguo símbolo que resonaba con magia oscura.
Elena y el vampiro Alfa se prepararon para la batalla final. La oscuridad parecía envolverlos, pero esta vez no había miedo, había determinación, poder y un amor que servía como escudo.